El filósofo norteamericano John R. Searle sostuvo que sin importar el idioma que hablemos, siempre ejecutamos el mismo número restringido de actos lingüísticos. Estas acciones son universales. Los seres humanos, al hablar, hacemos declaraciones, afirmaciones, promesas, pedidos y ofertas. Repetimos, estas acciones son universales. En cualquier lugar del mundo en donde hayamos nacido, cualquiera sea el idioma que hablemos, siempre que estamos hablando, estamos haciendo uso de algunos de estos actos lingüísticos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Al observar el habla como acción, como una acción que siempre establece un vínculo entre la palabra, por un lado, y el mundo, por el otro, cabe preguntarse lo siguiente. Cuando hablamos, ¿qué tiene primacía? ¿El mundo o la palabra? ¿Cuál de los dos, la palabra o el mundo, conduce a la acción? ¿Cuál podríamos decir que manda? Reconocemos así una importante distinción. A veces al hablar, la palabra debe adecuarse al mundo, mientras que otras veces el mundo se adecúa a la palabra. Lo que estamos diciendo tiene que ver con que son dos cosas totalmente diferentes y ahora vamos a hablar sobre esta importante diferencia. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, los actos lingüísticos son afirmaciones, declaraciones, promesas, ofertas, más declaración de aceptación, y petición, más declaración de aceptación. Vamos a ver cada uno de estos actos lingüísticos detalladamente. Pasamos a la siguiente diapositiva. Afirmaciones. Hablamos de los hechos. Decimos que la palabra se adecúa al mundo. Son proposiciones acerca de datos. Son proposiciones sobre las cuales una comunidad acuerda si son veraces o no. Son verdaderas o falsas, y también pueden ser indecisas. Se hacen dentro de un espacio de distinciones ya establecido. Son observables e indiscutibles. Tienen tiempo y lugar. Cuando decimos que es el lenguaje de los hechos, tiene que ver con que si yo, por ejemplo, hago la afirmación que esta mañana en Buenos Aires hizo un día de sol, me estoy comprometiendo también a que haya personas que hayan visto este día de sol, que se pueda corroborar. Por eso decimos que tienen un tiempo y un lugar. Estamos hablando de algo que sucedió, por eso decimos que la palabra se adecúa al mundo. ¿Sí? Pasamos a la siguiente diapositiva. Declaraciones. Muy diferente de las afirmaciones es aquel otro tipo de acto lingüístico llamado declaración. Cuando hacemos declaraciones no hablamos acerca del mundo, generamos un mundo nuevo para nosotros. La palabra genera una realidad diferente. Después de haberse dicho lo que se dijo, el mundo ya no es el mismo de antes. Este fue transformado por el poder de la palabra. Debajo tenemos una pintura sobre la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Hasta el momento en que declararon la independencia y cortaron el vínculo que tenían con Inglaterra, a partir de ahí el mundo fue diferente para ellos. A partir de esta declaración que hicieron, crearon un mundo nuevo. Es importante también observar que si bien cuando esta declaración se hizo, en Inglaterra no se tomó muy en serio, decían que estos colonos no tenían el poder de hacer esta declaración. Bueno, estos colonos luego fueron coherentes con esta declaración que habían hecho y demostraron que sí tenían el poder de hacerla. Es importante el tema del poder en cuanto a la declaración. Hay cierto tipo de declaraciones que una persona puede hacer con el solo hecho de haber nacido y
y ya posee derecho y ya puede hacer cierto tipo de declaraciones. Hay otro tipo de declaraciones que tienen que ver con un poder conferido, un poder que se le dio. Un juez, por ejemplo, puede hacer su trabajo luego de que fue declarado juez. Antes de esa declaración de que era juez, la declaración que hubiese hecho no hubiese tenido valor. Pasamos a la siguiente diapositiva. Seguimos con las declaraciones y decíamos que el mundo sigue la palabra. Son interpretaciones acerca de la realidad, expresan la perspectiva personal del que habla, son proposiciones sobre las cuales la comunidad no acuerda si son veraces o no, no pueden calificarse de verdaderas o falsas. Volvemos a esto de que el mundo siga la palabra. Decimos que a partir de que alguien hace una declaración, de alguna manera transforma el mundo. Imaginémonos una competencia, por ejemplo, para Miss Mundo. Podemos ver que hay participantes de varios países y a partir de que el jurado dice que tal persona de tal país es Miss Mundo, el mundo cambia para esta persona. Si nosotros volvemos un minuto atrás y miramos a las participantes, no hay nada diferente en ellas, son las mismas personas con las mismas características. Sin embargo, esta declaración hace que el mundo sea diferente a partir de ese momento. Tengamos en cuenta que la declaración que hace el jurado tiene el poder para hacerla. Pasamos a la siguiente diapositiva. Declaraciones fundamentales. Hemos visto que necesitamos tener cierta autoridad para que las declaraciones sean válidas. Sin embargo, existen declaraciones que no necesitan de una concesión social de autoridad, sino que están asociadas a la dignidad de la persona humana. Conscientes que pueden haber muchas más, nos enfocaremos en las que consideramos las más importantes. Las más importantes por el hecho de que, por el impacto que estas declaraciones pueden tener en la vida de una persona, ya sea porque las utilice, como no las utilice. Una cosa u otra va a generar una realidad diferente para esta persona y un modo de vida diferente también. Pasamos a la siguiente diapositiva. Estamos hablando de las declaraciones fundamentales y decimos que son la declaración del no, la declaración del sí, declaración de ignorancia, declaración de gratitud, declaración del perdón en sus tres modalidades y declaración del amor. Vamos a ver cada una de ellas separada de las demás para ver cuál es a qué nos referimos con esta declaración y cuál es el impacto que tiene en la vida de las personas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Declaración del no. El decir no es una de las declaraciones más importantes que un individuo puede hacer. Es la declaración en la que, en mayor grado, comprometemos nuestra dignidad. Cada vez que consideremos que debemos decir no y no lo digamos, veremos nuestra dignidad comprometida. La declaración del no puede adquirir formas distintas. No siempre ella se manifiesta diciendo no. A veces, por ejemplo, la reconocemos cuando alguien dice basta. Reconocemos el no cuando alguien dice esto no es aceptable para mí. Comenzamos diciendo que es una de las declaraciones en las que comprometemos nuestra dignidad. Nos referimos a que esto que decíamos, que cuando nosotros sintamos el impulso, en ese momento por alguna situación queremos decir que no,
y no lo decimos, por el motivo que sea, nuestra dignidad se va a ver afectada. Eso por un lado. Yo los invito a reflexionar en las áreas de su vida en las que el no lo tienen habilitado o no lo tienen tan habilitado como les gustaría, y cuáles son los precios que se pagan por ello. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver la declaración del sí. A simple vista parecería que la declaración del sí no fuese tan importante como la del no. Mientras no decimos no, se puede entender que mientras no digamos no, estamos en el sí. El decir sí y no actuar en coherencia con esta declaración afecta fuertemente nuestra identidad como persona. Nosotros en Argentina usamos una frase que dice el que calla otorga. De alguna manera es lo que queremos decir es que cuando en primera instancia que parecería ser no tan importante como la del no, y en segunda instancia muchas veces se da por sentado que cuando no decimos no, en realidad estamos diciendo sí. El aspecto sumamente importante del sí, o su equivalente acepto, es que al declararlo ponemos en juego el valor y el respeto de nuestra palabra.